Bueno, nuevamente quisiera saludar a los hermanos, queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Quisiera hoy nuevamente predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y me llamo Orlando Rodulfo y ojalá el Señor les pueda ayudar para que puedan ser salvos. Yo creí en el Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Llegué a Él, Señor, con mi carga de pecado y Él me salvó. Voy a cantar una sola estrofa del himno 45, la primera estrofa. El buen pastor al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. Y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me salvó. Y hasta hoy su brazo me guardó. Bueno, quisiera leer en el Evangelio de Marcos, según Marcos, capítulo 1, predicación de Juan el Bautista. Eso es lo que hacemos nosotros también, predicar el mensaje de salvación. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar su senda. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado, y salían de él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Es el mismo tema. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Versículo 11: Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Una última escritura en Hechos 11. Hechos 11, versículo 16, 17 y 18. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo,
¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Que el Señor pueda bendecir su palabra en vuestros corazones y para ustedes, para que puedan llegar a la fe salvadora en el Señor, se puedan arrepentir de sus pecados. De eso se trata el mensaje del Evangelio de Jesucristo, como lo señala aquí Marcos, en este Evangelio según Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas sobre la muerte del Señor y su resurrección de Jesucristo. Ahí está basada la obra de redención. Pero el Señor, en su ministerio terrenal, primero tuvo que venir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como en todos los tiempos se ha predicado el arrepentimiento. Los profetas predicaron el arrepentimiento. La nación de Israel vivía en pecado. Hubo un periodo de tiempo en que la nación de Israel no recibió más mensajes de los profetas, pero en Malaquías y en Isaías estaba hablando sobre Juan el Bautista. Ya era un plan de salvación diseñado, y todo lo que en el plan de salvación, todo esto fueron hombres claves para poder preparar el camino al Señor. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. He aquí, yo envío mi mensajero. Ese mensajero era Juan el Bautista. Y también en Isaías 43 señala sobre el mensajero. Ya estaba en los planes de Dios Juan el Bautista. Juan el Bautista fue uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Era el camino al Señor, el Mesías, el que iba a ser bautizado. El ministerio de Juan el Bautista en la tierra ya estaba planificado por Dios, y era bautizar. Juan, por eso le dicen Juan el Bautista. Vemos unas características de Juan el Bautista, que él era nazareo. Por eso él comía langostas y miel silvestre. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cirto alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Sus vestiduras no eran nada cómodas. Estaba en el desierto obedeciendo al Señor y preparando el camino a la nación de Israel. Los reyes en la antigüedad mandaban mensajeros para allanar el camino, para ver los peligros y todo lo que podía estar por delante. Y en el Antiguo Testamento también lo señala de esa manera. Entonces, esto es lo que estaba preparando Juan el Bautista a la nación de Israel, para que se arrepintieran de sus pecados y fueran bautizados para arrepentimiento, para perdón de pecados. El bautismo no salva. Esta es una equivocación de muchos grupos a donde se congregan denominacionalmente. Piensan que las personas son bautizadas y que ahí es que reciben el Espíritu Santo. No, es cuando se arrepienten de sus pecados. Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor a los que estaban en ese lugar, porque dice aquí que venían y salían a él a toda la provincia de Judea y a todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
La persona, cuando entiende que está caminando a espaldas de Dios, confiesa sus pecados, es al Dios del cielo, no al hombre. Juan el Bautista estaba bautizando, pero predicaba diciendo, viene tras mí al que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Era un trabajo de los esclavos, lavarle los pies, desatar las correas de los calzados y lavar los pies a los caminantes que iban. Entonces Juan el Bautista aún se veía que no era digno ni siquiera de desatar la correa del calzado del Señor. Juan estaba en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Vemos que muchos llegaron a él queriendo huir de la ira venidera. Hubo un periodo como de 430 años a donde los profetas no hablaron más. Llegó Juan el Bautista predicando, iban de todos lados. En esas personas habían el conocimiento de las escrituras, de los profetas del Antiguo Testamento que hablaban de el día del Señor y sobre los juicios venideros que venían hacia esta tierra. Entonces vemos que en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio según Mateo, Mateo relata, al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan les decía, generación de víboras. Juan el Bautista tenía esa intuición que os enseñó a huir de la ira venidera. Ellos tenían también el conocimiento de los profetas, pero vemos dos tipos de sectas aquí. Uno que eran fariseos formalistas, se basaban más a las tradiciones de hombres, y vemos a los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, y entonces le dijo que os enseñó a huir de la ira venidera. Tenían conocimiento que iba a venir la ira de Dios. Haced pues fruto digno de arrepentimiento, arrepentirse en su corazón de sus pecados. Ellos estaban pensando dentro de sí que tenían a Abraham por padre, pero ellos no hacían las obras de Abraham. Ellos eran todo lo contrario a lo que hacían las obras de Abraham, y podemos verlo en el transcurso, todo lo contrario que le llevaron al Señor hasta que lo llevaron hasta la muerte en cruz. Entonces vemos que el bautismo entonces no salva. Ellos iban a bautizarse, pero Juan el Bautista les dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el Señor, después que hizo el Señor vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero él predicaba el mismo arrepentimiento. Tú te harás una pregunta: ¿de qué te vas a arrepentir? Todos aquí en la tierra nacimos pecadores. Por eso te canté este precioso himno. El buen pastor, al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. Todos los que nacimos aquí nacimos pecadores, porque la Biblia dice que no hay ni un justo ni aun uno. Eso lo dice la Escritura, y dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que Juan el Bautista, aquí llegaban muchos a bautizarse, pero vemos que estos fariseos y estos saduceos, Juan el Bautista le dijo hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ellos vivían una vida religiosa, y podemos ver que eran contrarios a lo que era la enseñanza del Señor.
y Juan el Bautista estaba predicando. Ese es el trabajo de cada uno de los que somos salvos. Y predicaba diciendo, exponiendo el mensaje, preparando el camino al Señor. Después él bautizó al Señor. Después vemos que él mismo pudo decir, es necesario que él crezca y yo mengüe. Y vemos la muerte de Juan el Bautista, decapitado por decir la verdad, hablando sobre el adulterio. Entonces, en estos tiempos, muchos pueden vivir religiosamente pensando que no tienen de qué arrepentirse. El Señor Jesucristo, el Padre, lo envió a este mundo a morir por los pecadores. Él tomó un lugar que Él lo quiso tomar, ese lugar de nosotros, para poder nosotros ser reconciliados con Dios. Pero Él vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después vemos que Él fue hasta el Calvario, a donde fue crucificado por nuestras culpas, y ahí Él pagó la deuda. Él fue bautizado por Juan, y el Juan era primo de él. Se cumplió lo que estaba profetizado sobre el Señor, y vemos que Él quiso entregar su vida por nosotros, clavado en una cruz, símbolo de maldición por tu culpa, por culpa de todos los seres humanos, para nosotros poder alcanzar reconciliación. Después que Él llevó el mensaje y la misma nación de Israel lo despreció, lo crucificaron, entonces vemos que también a los gentiles, nosotros los que somos salvos fuimos sacados de entre los gentiles. También el mensaje del evangelio ahora se extendió a los gentiles. Hay misericordia, como dijo aquí. Entonces aquí en Hechos de los Apóstoles, glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios le ha dado arrepentimiento para vida. ¿Por qué hay que arrepentirse? Porque la paga del pecado es muerte, y el pecado lleva rumbo a la condenación eterna al pecador. Todo ser humano es pecador. Entonces tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento y creer en el Señor, porque Él es el único que te puede salvar. No es pertenecer a una congregación, ser bautizado, porque el que bautiza con Espíritu Santo es el Señor. Cuando la persona cree en el Señor, se arrepiente de sus pecados, es bautizado, sellado con el Espíritu Santo, el aras de la promesa, y viene a morar el Señor en su corazón, y después, en estos tiempos, después se bautiza y puede pertenecer a una congregación. Vemos el caso de los dos malhechores que fueron crucificados al lado del Señor. Uno rechazó al Señor. Primeramente, en uno de los evangelios señala que los dos estaban burlándose del Señor, y después vemos que en otro evangelio uno de ellos se arrepintió y reconoció que él merecía estar en ese lugar padeciendo por sus hechos, pero el Señor no, porque él vio en el transcurso que el Señor estaba en silencio, como lo dijo Isaías, como un cordero mudo, y estaba en silencio. Y ahí Él pagó la deuda al Padre, y Él le dijo que si podía estar con Él hoy mismo en el paraíso. Y ese mismo día que el Señor entregó su vida, porque nadie le quitó la vida al Señor. Muchos piensan que se la quitaron, no. El Señor todavía, Él estaba ahí, y Él fue el que entregó el Espíritu Él mismo.
Nadie le quitó la vida. Él la entregó por nosotros y fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a la Escritura, y el malhechor que se arrepintió fue al cielo. Él no necesitó ser bautizado ni nada. Eso fue un caso secular ahí, pero fue salvo al instante. Igualmente ahorita, la persona que se arrepiente de su pecado, cree en el Señor de todo corazón, si cambia de manera de pensar, si tiene el peso de su pecado en el corazón, llega a Él por la fe, porque nosotros no le vemos. Yo no lo vi. Yo fui a Él por fe, le clamé el 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, porque no tenía a quién más recurrir, si no era a Él, del que yo había escuchado la predicación, y a Él llegué y Él me perdonó y tengo seguridad de mi salvación. Usted tiene que hacer lo mismo, por la fe a Él. Esforzado, tiene que esforzarse a entrar por la puerta, y esa puerta es el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas encontrar la salvación de tu alma. La salvación es personal, ningún ser humano la puede dar, solamente nosotros predicamos el mensaje, te llevamos el mensaje, así como lo hizo aquí Juan el Bautista, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, que no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo. Cuando la persona es salva, su garantía de ir al cielo, ya que el Señor dice: nadie las arrebatará de mi mano. Y usted no va a querer andar en sus deleites como andaba antes. A mí no me atrae este mundo ya. Me atraen son las cosas del Señor, leer la Biblia, orar, congregarme y salir a repartir tratados y poderle comunicar a cualquier persona el plan de salvación y la salvación que ofrece el Señor Jesucristo, porque yo solamente soy un vaso para llevar el mensaje. Toda la gloria y la honra siempre son para el Señor, el que murió por mí, murió por ti, y entregó su vida y fue sepultado y al tercer día resucitó. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.